cuando le tocó ser ministro de Economía hizo desastres en contra de los intereses de la Argentina, y ahora viene a imputarlo porque el peronismo no tiene capacidad de movilización desde 1945 a la fecha. Solamente se moviliza con un pancho o con un pati. Bueno, la realidad, ¿sabes una cosa? Se moviliza por un montón de otras cosas. Deja de moverse, y por qué entonces los propios como Monzó y como Mazotti y todos esos, o Horacio, terminan siendo ellos mismos víctimas del espionaje del propio jefe de ellos, es porque la cabeza de ese tipo no tiene nada. Es un hueco absoluto. Me preocupa que Pinedo, que parecía ser el único serio de todo esto, diga lo que dice. En el caso específicamente de la internet o de la televisión, su desactualización es no leer derecho administrativo hace mucho. Ellos están buscando, en definitiva, y supongo que en eso los debe estar presionando, es la impunidad del mamerto. El caso de la conducción, que dicen que primero que no convocaban, pero que después convocaban, van en un auto, baja 2 minutos, hace una notita y se mete adentro. No vaya a ser cosa que ellos, que son dirigentes, terminen contagiándose respecto de los otros, que son los giles que ellos convocaron para que vengan, o se autoconvocaron solo, porque uno no sabe bien cómo son. Hoy no tienen liderazgo de ninguna característica, si van toda la cancha de Boca y se ponen adelante, pareciera que lo siguen, pero no, si vos salís siguen siendo para la cancha de Boca, no importa a nadie lo que estos tipos están pensando. Macri, cuando tenía 2 causas y estaba procesado en las 2, una por la evasión y la otra por contrabando agravado, bueno, sin embargo, eso fue a la Corte, y la Corte dice por el 280 yo no me aboco, y entonces quedó firme el fallo de la Cámara, y por eso quedó liberado de su procesamiento. Pero no me olvido que este tipo es un trucho, es un deshonesto, un ruin de todas las características que se te ocurra. Es el desarrollo económico que el presidente no dejó de atender nunca, y cuando creían que el presidente solamente se dedicaba, como dijo más de un pavote, se enamoró de la cuarentena, para eso le surgió el tema de la deuda, trabajándola con mucha seriedad con su ministro de Economía, donde le encontraron la salida. Y nos decían que no había problema con la deuda, pero por cada $100 que se debía, ahora se van a pagar 54.8. Está hablando de las vacunas. ¿Y nosotros qué hacemos? Ni miramos, no estamos en la cola de ninguna de las colas esperando a ver si en algún momento nos van a vender o cómo vamos a estar. Pero resulta ser que el presidente les anuncia pocos días después, junto a Ginés, que no solamente estábamos en la cola, estábamos primero en la cola, fuimos serios para expresar de lo que somos capaces, y nuestros científicos, el Malbrán, el CONICET y todos nuestros infectólogos han aportado lo suyo para fabricar la vacuna en la Argentina y terminarla en México. ¿Viste que se podía hacer? Tampoco es que convocó directamente, ¿no? Pero no puede convocar directamente porque no tiene con qué. Es un campeón mundial de rascabolismo que está en el lugar ejecutando lo suyo. Todo es una cosa extraña de estos mismos tipos que son los que generan sus complicaciones y que dan ventajas, amigotes, como sucedió con lo de Vicentín, que había el otro día en la cosa, y decía, todos somos Vicentín. Yo no, son todos chorros. 110 millones de... Son todos chorros, yo no tengo nada que ver. No me metas a mí. Si vos sos Vicentín, te felicito, sé lo que quieras, pero yo no, Cierta vergüenza escuchar a determinado sector de la política que defienda un conglomerado de empresarios y no lo público. Muchos son diputados nacionales. Bueno, pero la derecha se ha comportado siempre de la misma manera. La realidad es que estar hablando a esta altura del partido de que la telefonía tiene una importancia superlativa, ya el teléfono... Yo cuando era chico me acuerdo en Quilmes había alguien que contaba que tuvo 14 años para tener teléfono, 14 años. Y ponías un aviso, vendías tu departamento o tu casa y decías vendo con teléfono, es como si tuviese una plusvalía, eras algo impresionante. La realidad es que hoy la telefonía, yo sigo teniendo el teléfono fijo para el delivery, como referencia de delivery, pero no se usa. No se usa. Estamos en una situación ya muy clara y debemos estarnos, no quiero exagerar, pero debemos estar cerca de los 90 millones de celulares en la Argentina, con lo cual estamos hablando de una cantidad superlativa donde esto es un servicio inevitablemente esencial porque todos nos valemos de eso. Antes los centros tenían el teléfono, la periferia se quedaba fuera de toda esta discusión. En el mejor de los casos, a 45 cuadras, tenías un teléfono público si lo encontrabas y si funcionaba, si no lo habían roto. Y tenías moneda. Bueno, hoy tenés un teléfono en todas las casas, porque el que sabe más o menos pichulearla y jugarse con ese tema, lo cuida, lo protege y no gasta más que lo necesario para poder tener esa conectividad. Aprendimos. Al principio yo he conocido pibes de la política que andaban con el teléfono y llamaban a cualquiera y digo, ¿vos sabés lo que vas a pagar a fin de mes? Bueno, después terminaba que al fin de mes no tienen más teléfono. Hoy eso ya se aprendió, ya se conoce, se entiende. Y con la Internet es lo mismo, y las leyes se pasan por Internet. ¿Qué no va a ser esencial el sistema de Internet? Si todo vale de eso. Si estamos todos enganchados
enganchados con eso. Si no hay sistema, nosotros en Yacimiento Carbonífero Río Turbio estamos desarrollando todo el sistema nuevo. Nuestro gerente de sistema está abocado a ese tema. Para colmo, lo agarró la cuarentena en la primera parte en el Turbio y se tuvo que quedar ahí aprovechando todo ese tema, desarrollando todo lo que significaba la fibra óptica y el desarrollo de un sistema nuevo que tiene muchísimos años, 25, 30, debe tener una cosa por el estilo, ya trabajando en cosas muy importantes que nos permitan en las oficinas en Buenos Aires, porque Dios está en todas partes, pero duerme en Buenos Aires. Las oficinas nuestras en Buenos Aires, que están en Cabildo 65, nos va a permitir trabajar de la misma manera como si estuviéramos sentados en el Turbio. Entonces, cuando vayamos de un lado y del otro, siempre contamos con la misma información y la liquidación de sueldos y el desarrollo de eso y optimizar los costos. Todo tiene que ver con lo esencial. ¿Cómo no va a ser esencial? Bueno, el presidente puso el caballo adelante del carro. ¿No les gusta? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a hacer? La vida es así, no siempre se puede dar bien con todos. Lo que pasa es que hay intereses económicos, esto lo sabemos todos, que son muy fuertes, porque todo el mundo es casi de sentido común, ¿no? Que hoy se vuelve un servicio esencial tener internet o teléfono celular. Pero yo pienso en los funcionarios de anteriores gobiernos, con la ley de medios, Sabatella, por ejemplo, las embestidas que tuvieron que sufrir por enfrentarse a estos grandes grupos de medios. Pero no hay que callarse la boca cuando uno cree que lo que está haciendo, y yo lo siento de esa manera, es en beneficio del pueblo argentino. ¿A quién se lo voy a decir? Va a decir, ¿para beneficio de quiénes? No es de otro que no sea del pueblo argentino. Entonces hay que seguir insistiendo. No guste y no gustará. ¿Qué quiere que le haga? No se puede quedar bien con todos. Ahora, si tenemos que ver que en la gestión de este mamerto que tuvimos de presidente, todo el grupo que estaba detrás de ellos trabajaba en función de lo que le beneficiaba a las empresas, bueno, ese fue su momento. La verdad es un espanto, la verdad que la historia los recordará como el diablo, porque es horrible que estos tipos se hagan de las cosas del hombre y la mujer común para beneficiar a las empresas, en vez de tener un pensamiento serio y criterioso de cómo hacer crecer los derechos del resto del pueblo argentino, que necesita cosas, que le importa un poquito más crecer y desarrollarse, y no específicamente. Y yo no soy un tipo antiempresa, al revés, quiero ayudar en todo lo que se pueda para que a las empresas les vaya bárbaro, pero no conspirando contra el hombre y la mujer común del pueblo argentino, ¿no? Vamos a ver los tuits de Patricia Bullrich y Federico Pinedo, entre otros. Bueno, ahí hay una diferencia grande dentro de los mismos representantes. Por ejemplo, Julio Cobos con Patricia Bullrich, recién lo mencionaba Ale, porque Cobos también había tuiteado. ¿Qué es lo que dijo Bullrich? El gobierno nacional encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín, quien tiene una posición mayoritaria en el servicio de televisión por cable e internet, y que además ahora opera con celulares a través de la fusión con Personal. En el caso de Julio Cobos, y defendiendo esta calificación de servicio esencial, algo que en otros lugares del mundo como México, Holanda, es una discusión que ya se dio, Cobos citaba también un propio tuit de él del año 2003 manifestándose, bueno, a favor de esto, ¿no? De esta medida. Que en todo caso habla bien de él, que presentó un proyecto en tal sentido y que hoy la coherencia lo hace decir las cosas como son. Es así, ¿por qué va a tener que mirar para el costado? Que fue presidente por 12 horas, Federico Pinedo, dice: la estatización del servicio de comunicación viola tratados internacionales. Es mentira lo que dice él. Yo se lo contesté por Twitter eso. Es mentira lo que dice, porque el análisis de Federico es un análisis de alguien que no lee derecho administrativo hace mucho tiempo. Huele a humedad ese análisis que está haciendo él. Es un análisis viejo, es un análisis fuera de lo que es el moderno constitucionalismo, que define con absoluta claridad que estos son servicios esenciales, que no se necesita ir tan profundo, pero sí ver lo que dicen los fallos. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Superior Tribunal de la Ciudad, en el cual define específicamente la importancia y la condición de esencial del sistema de Internet, o de lo que pueda significar la televisión paga y los teléfonos. Es fundamental hacerlo. Lo que Federico dice es de un desconocimiento circunstancial de lo que está la jurisprudencia argentina. Pero sí, mira, servicio público en derecho significa servicio de titularidad estatal. Ya no. Es un grave error de concepto pretender que eso puede ser el acceso a Internet y las tecnologías de la comunicación que se prestan privadamente y en competencia. A ver, la competencia también es mentira, porque digamos hay una empresa que tiene casi el 70% del mercado. Bueno, pero que la Argentina algún día vamos a tener que ponernos por delante, y Alberto lo está marcando, eso lo está insistiendo permanentemente, con todas sus designaciones, lo dice él. Yo no estoy en guerra con nadie, señores, yo estoy tomando decisiones que tienen que ver con el pueblo argentino. En algún momento va a haber que poner a ese tribunal que
que nunca se terminó de constituir, de defensa de la competencia, y que el Tribunal de Defensa de la Competencia llama a todos. En Estados Unidos no se jode. No. Si es Google, si es Apple es Apple, si es Microsoft es Microsoft. No tienen miedo de llamar la atención y si hay dumping o daño o cosa similar, llevarte para que vuelvas al redil y ordenes tus cosas y te desprendas de los elementos que tengas que hacerlo. No es una cosa extraña. Una vez va a haber que marcar la cancha y decir las cosas como son. Claro, por supuesto se van a enojar los que tienen esos beneficios, pero cuando se produjo 2 ventas importantes en la Argentina, yo era ministro de producción del doctor Duhalde, me tocó intervenir en 2 casos. Uno era la venta de Pecom a Petrobras y la otra la venta de cervecería Quilmes a Ambev. Y en las 2 pasaba exactamente lo mismo. Había, o provocaría daños si se les permitiera como estaba, si el tribunal, lo que reemplaza el tribunal, la comisión, digamos, en definitiva lo que iba marcando la cancha y le decía cuáles son los bienes que tenían que desprenderse y se tuvieron que desprender. Era a priori, no era ya con el sistema o con el esquema de empresario funcionando. Bueno, sea como fuere, va a tener que intervenir y decir las cosas como son. Es el rol del Estado también. El Estado totalmente. Interviene entre los privados, entre totalmente, los privados. Totalmente. Pues si no es el famoso mercado, que es una mentira vil. Pero da la sensación de que hay una oposición que inmediatamente que se anunció que se iba a declarar servicio esencial, bueno, todo lo que supimos el viernes, rápidamente sale a cuestionar y lo lleva a la reforma judicial, porque la verdad que sucedió con la reforma judicial, sucede con cada tema que se plantea o que plantea el gobierno. Y hay que seguir discutiendo con esta oposición hasta fin de año y discutir temas muy importantes. Parece que va a ser siempre así. Esta es la visión, es la misma visión de los que fueron promotores e incentivaron para que hicieran esta burrada de reunirse en la 9 de julio, contagiando a todo lo que fuera necesario. En la propia localidad de Avellaneda de Santa Fe. Bueno, ahora hay una nueva convocatoria. Sí, está bien, que se convoquen todo lo que sean, porque en definitiva la Constitución lo permite, así que me preocupa poco eso. Pero digo, en el justo tenés necesidad de hacerlo en medio de la pandemia. En Avellaneda, que no tenían ningún caso, el intendente termina contagiado. ¿Con qué necesidad? Con ninguna, con el solo hecho de querer moverlo. Y veía recién en uno de los graphs que decía, no, el peronismo tiene miedo de perder la calle. El peronismo perder la calle. Primero que la calle no es de nadie, segundo que el peronismo cada vez que tuvo que pisar la calle para decir sus cosas, las hizo con cualquiera, con Alfonsín cuando estaba en el tope de las discusiones y hicimos 5 actos o 6 en la 9 de julio, de la cual no faltó absolutamente nadie, estábamos todos discutiendo lo que no nos parecía que era acertado en términos sindicales. Cada una de esas discusiones se tienen que dar. Muchos de estos, Patricia Bullrich con su cabeza de frasco y los otros que son todos cercanos a lo que puede significar ese establishment que le saca ventaja al Estado, les encanta seguir defendiéndolo porque le saca ventaja al Estado para que ellos puedan tener el visto bueno y los muestren, los pongan en los diarios como gente buena. La verdad que no lo son ni entienden lo que se trata, solamente son alcahuetes del que le toca en este momento defenderlo porque se supone que está herido o lastimado o perjudicado por alguna de las decisiones. No, nosotros entendemos que no, que lo que hay que hacer es privilegiar las decisiones que tienen que ver con el pueblo y sin perjudicar a ninguna empresa porque el presidente lo dijo claramente, no está en guerra con nadie. El que reapareció es Partecay, escuchémoslo, a ver. Le tienen miedo a perder la calle, o sea, un gobierno peronista por definición asume que tiene el control de la calle, en general, por supuesto, comprado, ¿no? Con el bondi, el pati y la coca, ¿no? El choripán. Y no es natural para un gobierno peronista que la calle tenga una dinámica que excede el control de ello. Da pena lo que dice. Primero porque el peronismo normalmente lo que representa son los intereses populares. Y los intereses populares en las clases medias, bajas, medias bajas, media en general también tiene muchísima participación y esas participaciones son las que se expresan. A los actos nuestros normalmente puede ir cualquiera, no se agravia a los periodistas como le pasó a Lautaro, como le pasó a Guasora, como le pasaron a los chicos del móvil de C5. No suceden esas cosas porque la violencia no está involucrada dentro de la discusión política. Lo que está involucrada es la vocación de hacer las cosas bien. Este señor que toda la vida vivió de lo que vivió,
supuesto, es el representante de los intereses por entonces de Amalia Lacroze de Fortabat y seguramente de sus herederos, y se dedica a esas cosas, y que cuando le tocó ser ministro de Economía hizo desastres en contra de los intereses de la Argentina, y ahora viene a imputarlo porque el peronismo no tiene capacidad de movilización desde 1945 a la fecha. Solamente se moviliza con un pancho o con un pati. Bueno, la realidad, ¿sabes una cosa? Se moviliza por un montón de otras cosas. Y si yo tuviera que traer gente de mi localidad, y porque va a pasar todo el día, pudiera ayudarlos y darles algo para que puedan comer, ¿por qué no lo voy a hacer? Que él cree que a uno le da vergüenza ayudar para que alguien pueda comer y pueda manifestarse en algún lugar cuando están. En los lugares donde estaban, no vienen por el pancho, venían por Cristina, no por el pancho, por el pati, venían por Cristina. Nunca lo vas a ver eso, Prat Gay, nunca lo vas a ver. ¿Qué va a hacer? Aníbal, y desde lo judicial, novedades en la causa por espionaje o en las causas hay todo el tiempo, ¿no? El viernes nos enteramos de los teléfonos celulares encriptados. No, y la filtración, de los movimientos sociales. Exactamente, también. Bueno, varias cuestiones respecto de Vicentín. ¿Hasta dónde llega la causa espionaje? Yo creo que no tiene fin, que la imbecilidad del presidente fue tan grande, que el tipo puso a funcionar toda una maquinaria como para tener control de alguna data de todos esos, pero como a todos cabeza de frasco que los rodean y todos esos tipos impresentables que son los que convocaron, por supuesto se les escaparon las tortugas y empezaron a aparecer ahora todos los mensajes y todas las órdenes y todos los formatos que ellos eligieron para meterse en la vida de los otros, en la vida de la hermana del expresidente, en la vida de todos los otros que pudieron para sacarle ventajas. Si ustedes piensan que aquel que estaba interesado en la realidad de quién se acuesta con otro o la situación de cómo funciona la historia de la política y el tipo por qué se mueve y se deja de moverse y por qué entonces los propios como Monzó y como Mazotti y todos esos, o Horacio, terminan siendo ellos mismos víctimas del espionaje del propio jefe de ellos, es porque la cabeza de ese tipo no tiene nada. Es un hueco absoluto que lo único que está pensando es si se puede anticipar a lo que está sucediendo conociendo algo de antemano. Y la realidad es otra. La realidad es un poquito más complicada. La política es de los serios que en algún momento tiene que sentarse y mirarlo, como le pasa a Horacio, como le pasa a Jorge Macri, a Gustavo Pose, a Valenzuela, a Grindetti, a Guillermo Montenegro, que tienen que sentarse a la mesa a gobernar porque detrás de ellos hay un pueblo que está esperando que tomen decisiones acertadas. Esto es un caso. El resto de los otros, y claro, es el viejo síndrome de Baglini. ¿Cómo están tan lejos de la responsabilidad de gobernar? Dicen cualquier cosa, si total están lejos de la posibilidad de gobernar. El tema es que ninguno de los que tiene función de gobierno convoca ninguna marcha, todo lo contrario. Los que convocan son los otros, Patricia Bullrich, Pinedo y compañía, que no tienen ninguna función de gobierno, Fernando Iglesias. No, sí, bueno, a ver, me preocupa que Pinedo, que parecía ser el único serio de todo esto, diga lo que dice. En el caso específicamente de la internet o de la televisión, su desactualización es no leer derecho administrativo hace mucho. Eso que él plantea de inconstitucional realmente no es más esa situación, no hay una visión muy clara que la propia Corte ya se ha expresado y contra una causa específicamente del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Que la lea, que se va a dar cuenta lo que uno le está diciendo. Yo se lo puse en Twitter, ahí tiene un pedacito del fallo, que lo busque, es muy fácil para encontrarlo y se va a dar cuenta que no piensa más la doctrina de la manera que él piensa de otra manera. Y ese constitucionalismo ayornado muestra gestos de esa característica. Bueno, en cada uno de los casos van a encontrar algo para hacerlo. En el tema judicial y van a querer plantearlo porque de una manera extraña para que salga embrollado, porque lo que ellos están buscando en definitiva, y supongo que en eso los debe estar presionando, es la impunidad del mamerto. Y la realidad es que no tiene solución esto, porque va a tener que pasar por lo que tenga que pasar. Cada uno de los que tuvo responsabilidades con estas cosas la va a tener que dar la explicación, como les pasó con los servicios que entraban a la Casa de Gobierno, con su secretaria y su secretario que se metían y que eran los que llevaban la información que él le pedía, con Magdalena y Arribas, que eran los mentores y gestores de la tarea que se tenía que llevar a la práctica para espiarla a Cristina en el Patria o para saber exactamente qué es lo que estaba sucediendo con cada una de las cosas.
Digamos, todas esas cosas que nos muestran que es mugre pura y que van a tener que encontrarle una salida para decir por qué. Bueno, el responsable mayor lo tiene en este tipo. Aníbal, hay un tuit en pantalla para poner en pantalla de Mario Cimadevilla que habla de Germán Garabano y lo que dice: Germán Garabano buscó impunidad para sus amigos, los ex fiscales de la AMIA y para jueces denunciados ante el Consejo de la Magistratura. ¿Tiene autoridad moral para hablar de búsqueda de impunidad y manejo judicial? Lo que continúa, bueno, en realidad hay un segundo, ahí está. Es una realidad que el proyecto de reforma judicial carece de consenso, pero sin entrar a considerar su verdadero objetivo para hablar de búsqueda de impunidad y de intentos de manejo de la justicia, hay que tener autoridad moral. Bueno, más de lo mismo, pero refiriéndose a la causa AMIA, ¿no? Pero aparte, fíjate que hay un dato no menor. Lo que se está defendiendo no es la libertad de prensa, los que están tan preocupados por la libertad de prensa, se está defendiendo la libertad de lobby. Porque, a ver, yo hice investigaciones periodísticas, María Soledad, Cabezas, Carrasco, y nunca tuve que ir a declarar, nunca me llamó nadie, y, digamos, terminó la colimba, imagínense, en Río Tercero estaba el expresidente Menem enojadísimo, investigamos lo que había ocurrido en la fábrica militar. O sea, una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es la libertad de lobby. Lo que están haciendo es lobby, en contra de algo. Y lo curioso es que la oposición, esto pienso yo, Aníbal, después discutímelo, que la oposición toma textual las editoriales y las repite como loro. Sí, leer nunca. La mayoría dice cualquier cosa que le viene a la boca. Van a agraviarla a Cristina en la puerta de su departamento y encontrarse una señora que dice que está en contra de la reforma constitucional. Cosas como esas 50. Yo siempre insisto que cuando vos ves manifestaciones de esta característica, con mucha gente o con poca gente, siempre pueden tener un contenido que sea importante para utilizarlo y resolverlo, con lo cual es necesario escuchar. Bueno, cuando escuchás que hay 50, 60 razones que motivaron la marcha esa, y esas 50 o 60 razones no se parecen una con otra, lo que en el peronismo llamamos la unidad de la concepción, no la hay, entonces salen para cualquier lado diciendo cualquier cosa. Y en el caso de la conducción, que dicen que primero que no convocaban, pero que después convocaban, van en un auto, baja 2 minutos, hace una notita y se mete adentro. No vaya a ser cosa que ellos, que son dirigentes, terminen contagiándose respecto de los otros, que no son los que ellos convocaron para que vengan, no se autoconvocaron solo, porque uno no sabe bien cómo son. Hoy no tienen liderazgo de ninguna característica, si van toda la cancha de Boca y se ponen adelante, pareciera que lo siguen, pero no, si vos salís siguen siendo para la cancha de Boca, no importa a nadie lo que estos tipos están pensando. Sigo creyendo que lo judicial hay cosas importantísimas que rescatar. El cambio del sistema inquisitivo, y voy a tratar de hacerlo más llano y menos técnico posible, es aquel sistema en el cual el que juzga es el que investiga. Ese cambio al sistema acusatorio que permitiría que sean los fiscales los que investiguen y los jueces los que juzguen, va con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales suscritos por nuestro país de rango constitucional, que dicen con toda claridad que lo que tiene que haber es independencia e imparcialidad en el que juzga, y no se lo da con el sistema inquisitivo, se da con el sistema acusatorio, donde el fiscal es el que investiga y el juez es el que juzga. Entonces estaríamos cumpliendo con preceptos constitucionales que ya, por otra parte, hay 17 provincias que en su propia justicia lo están llevando a la práctica, y hay 2 provincias que tengo entendido que son Salta y Jujuy, que ya la justicia federal está trabajando con sistema acusatorio. Como eso, hay la vocación que el presidente ha tenido de decir, bueno, tenemos un montón de causas y no se resuelven porque son pocos y criticados los que tienen que llevar a la práctica esta situación. Bueno, hagámoslo mucho más grande. En vez de 12 serán 46. Mucho más el costo, no es mayor el costo, porque son los mismos secretarios que están viniendo de los juzgados. Pero si fuera más, apareció el bestia de Macri, dice, no, van a ser 4.000 millones de pesos más. Ah, la pucha, ¿cuánto plata? ¿Sabés cuánto es 4.000 millones? 2 días de los intereses de la LELIC en su gobierno. 2 días de los intereses de las LELIC en su gobierno significaban lo mismo que sería un nuevo sistema de justicia para los argentinos. Como la seguridad, educación, justicia. Es lo que entonces tenemos que estar viendo. Todos los conceptos que están vertiendo, bueno, los vierten a partir de una mentira. Estos tipos han aprendido eso, a manejar esa mentira. Entonces, mentí.
Total, no hay ningún problema. El viejo concepto lo tenía... Goebbels. No, pero era mucho más simple. Goethe decía que vos tenías que repetir mucho las verdades. Porque las mentiras se repiten solas, pero lo repite la masa específicamente. Por todo lado la encontrás. La encontrás como publicidad, como propaganda, como multiplicación desde determinados sectores. Lo encontrás permanentemente. La verdad es la que necesita ser multiplicada para que se den cuenta realmente de lo que están sucediendo. Estos tipos han hecho de la mentira una forma de vivir. Con ver el debate entre Alberto y este señor, te vas a dar cuenta que todo lo que dijo es mentira. Pero también complicidad de los medios, pues los medios también inoculan. Bueno, es así. Porque es el aparato de propaganda que los que juegan ese palo, juegan la suya, y cuando juegan la suya deja de ser, lo que decía Jauretche, deja de ser libertad de prensa para ser libertad de empresa, y juegan como empresas, entonces. Pero además ha pasado en los últimos años también algo que, y es difícil que al ciudadano común, que no está en el tema de la justicia, porque a veces pasa esto, que no le llamara la atención que tantas causas cayeran, por ejemplo, en el juzgado de Bonadío, o además que surgieran algunos jueces, y respecto de las presiones a los jueces que hubo durante el macrismo, como Carzoglio o como la jueza Figueroa, que después salga a declarar que recibió visitas, o la Cámara Federal, bueno, varios ejemplos. Y ni hablar de aquellos como Luis Arias o los que se atrevieron a la jueza Martina Forbes a fallar en favor de que no incrementaran las tarifas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Rosansky y con todos esos jueces? La oficina de Garabano. Parece ser casi urgente, ¿no?, que haya modificaciones en ese sentido y que esos jueces tengan la opción de denunciar, de acudir a algún lugar. Ahora, el otro día nos lo decía el fiscal Delgado, esto depende de la moral de los jueces y de la valentía de los jueces. No debe ser por ley esto de darles una herramienta. Cuando salen en libertad Cristóbal López y Fabián de Sousa, que lo hacen a partir de una definición impecable de la Cámara, fueron por ellos, fueron por la Cámara, y terminaron echando a Patti Ballesteros y a Fara. Es decir, la visión era esa, lastimar y atemorizar de forma tal de que tengan que cumplir con los designios de este tipo, que además es un orate, no tiene la más pálida idea de lo que está hablando. Entonces inventa todo este tema como si fuese un ejercicio específico de un dictador. ¿Pero para esto hace falta una reforma así o es una cuestión moral? No, el funcionamiento de los magistrados es moral, eso. Lo que habría que hacer es hacer funcionar bien el Consejo de la Magistratura y los que realmente están haciendo mal las cosas, sancionarlos por esa vía. No lo que les pasó a Patti Ballesteros y a Fara, que por sacar una decisión correcta, impecable, invito que la vea quien quiera, terminaron ejecutándolos como los conejos con un tiro en la nuca, una cosa demencial que sale de tipos de esta calaña, ¿no? Bueno, Macri lo dijo. No habíamos quedado en esto. No, claro, pero es peor todavía, porque él está hablando, él le llama la carátula. La carátula es una cartulina, señor. Calificación del delito. Claro, hablamos de la calificación penal. Si no le gusta la calificación penal, ¿qué tiene que ver, en este caso, Cristóbal y Fabián? ¿Qué tienen que ver con la calificación penal? Nada tienen que ver. Es una decisión que la toman eventualmente por otra razón de ser. Ni los beneficiaba ni los perjudicaba a ellos en ese caso. Y otra cosa que nadie habla son los tiempos de la Corte también, ¿no? Hay expedientes que duermen el sueño de los justos años en la Corte. Sí, o terminan, o con nulidades que están todavía ahí. O terminan a cortísimo plazo con decisiones de otra característica que el Código Procesal establece en el artículo 280 y invocando ese artículo 280 simplemente dice que no se va a abocar y no se va a abocar. Macri, cuando tenía dos causas y estaba procesado en las dos, una por la evasión y la otra por contrabando agravado, con otra corte, no con esta, por supuesto, lo primero que hicieron fue pagar, y en ese momento, ahora no, en ese momento vos pagabas y extinguías la acción penal, resolvías la parte de la evasión. Cuando vino la causa por el contrabando agravado, dicen, no bis in idem, es un principio del derecho que dice 2 veces por la misma causa. No tiene nada que ver una cosa. Bueno, sin embargo, eso fue a la Corte y la Corte dice por el 280 yo no me aboco y entonces quedó firme el fallo de la Cámara y por eso quedó liberado de su procesamiento. Pero no me olvido que este tipo es un trucho, es un deshonesto, un ruin de todas las características que se te ocurra. Aníbal, yo vuelvo por un segundo a la responsabilidad del periodismo porque la verdad que durante estos años esto fue posible gracias a esa complicidad donde pasaron cosas que en ningún momento deberían haber pasado en la República Argentina. En el caso Freiler, sí creo que fue con Freiler, el propio Lanata, ante los medios de comunicación en una radio, pedía que fueran a insultar a los hijos. Bueno, y es algo que de alguna manera la sociedad ha naturalizado. No, pero en el caso de Freiler retuvieron al senador país de Chubut para que jurara y faltara uno, y con ese uno además, que faltaba le daban los números para poder sacarlo en el Consejo de la Magistratura. Una vergüenza que pasen cosas de esa característica. Una vergüenza. También uno piensa que fueron 4 años de antipolítica.
Ellos han defendido a las empresas, colocando CEOs que controlaban sus propias empresas, los cuales eran gerentes. Fueron 4 años donde la antipolítica y lo antipúblico dominó la Argentina. Sí, pero mientras tanto se robaban todo. Mientras tanto se robaban todo, desde el presidente, su familia y sus amigos. Mientras tanto se robaron todo. Porque les quedó todo, para mostrarlo a Macri de cuerpo entero, tenés el Correo, tenés la Autopista del Sol, tenés el parques eólicos, tenés las devaluaciones. El día posterior a las PASO, el día 12 de agosto, 40, ese 60. día tenés una devaluación fenomenal, que no la jugaron ellos, que no lo hicieron ellos, vamos, por Dios. Aparte lo dijo. Pero además lo hicieron en todo, se quedaron con todas las eléctricas, PIN, 4000% para arriba, y total el que sufre, o el viejo que no tiene cómo pagarlo, o el que no tiene laburo, o el que vive con 5 pibes, no tienen forma de pagarlo, que se queden sin luz, pero la de ellos tenés que ponérsela a los tipos ricos, no, son ricos, no vienen a robar, ahí lo tenés. Pero ahí vuelvo con todo lo de Daniela, el rol de los medios que han defendido eso. Cuando uno denunciaba decía, pero ¿cómo puede ser digno que un jubilado busque comida en la basura? Para mí lo más indigno que hay. Tuvo la dignidad de no salir a pedir, pero buscaba comida en la basura y se publicó en La Nación la dignidad del hombre que buscaba comida en la basura. Bueno, pero hoy ante la declaración de servicio esencial de las Están todos telecomunicaciones, enojados. también hay ciertos sectores que van en contra de eso, que es un derecho para, bueno, los que menos recursos tienen. No es solo que lo han defendido, digamos. Esto está pasando ahora, sigue pasando ahora. Pero que es un servicio indispensable. Lo dice Alberto en el día de ayer en una de las publicaciones. ¿Cómo me di cuenta? Dice Alberto. Resulta ser que entonces todos los que tienen buenas condiciones económicas tienen internet, wifi sin inconvenientes para seguir las clases desde su casa. Bien, eso los tenemos contenidos, porque no dejan de preocuparme, aunque sea gente con bienes o con patrimonio. Pero los otros que no tienen ni el elemento ni el wifi para poder llegar, ni conectividad para poder estar en ninguno de los lugares, entonces que vayan a clase, que donde se van a contagiar con seguridad sin ningún inconveniente. Como dice este animal del expresidente, que se mueran los que se tengan que morir. Porque no son tus hijos o porque no son tus padres. La realidad es una catástrofe, esa vergüenza, porque nuestra Constitución, conforme a los tratados internacionales, dice con claridad que eso que dice este imbécil no es verdad. La Argentina no puede hacer eso. No puede eso de permitir el contagio por rebaño, porque en definitiva estaríamos hablando de lo que los tratados internacionales asemejan al genocidio. Claro. Porque estás yendo por un segmento de la sociedad, como sucedió en el genocidio, con una determinada parte del pueblo argentino que es la vulnerable. Los hombres y las mujeres mayores de 60 años, me involucro, mayores de 60 años, los pibes, los vulnerables, los discapacitados, los enfermos crónicos, todo este segmento sería el atacado específicamente por esa razón, con lo cual no es posible, la Constitución no te lo permite, debes atacarlo, y lo que es peor, el presidente, contrario sensu, desde el primer momento viene haciendo la aclaración con el tema de los conflictos que estás teniendo por la falta de actividad, y ahí aparece la IFE, que ya casi tiene 9 millones de personas que las están cubriendo. No es demasiado, seguramente, gustaría poder llegar a mucho más. Los salarios que se está pagando en buena parte de la sociedad, todo eso que es una devolución, no, es a fondo perdido, es una compensación, lo dice la Constitución reformada en el 94, artículo 75, inciso 19. Es el desarrollo económico que el presidente no dejó de atender nunca, y cuando creían que el presidente solamente se dedicaba, como dijo más de un pavote, se enamoró de la cuarentena. Paralelo a eso le surgió el tema de la deuda, trabajándola con mucha seriedad con su ministro de Economía, donde le encontraron la salida. Y nos decían que no había problema con la deuda, pero por cada $100 que se debía, ahora se van a pagar 54.8. Quiere decir que entonces había un problema severo, se ordenó, de 21 papeles pasamos a 12, no se solapan unos con otros y pueden darse un plazo de gracia para poder pagar con claridad todos los vencimientos que tengas a la par. El segundo tema. Y el tercero, que te decían, en el mundo se está hablando de las vacunas. ¿Y nosotros qué hacemos? Ni miramos, no estamos en la cola de ninguna de las colas esperando a ver si en algún momento nos van a vender o cómo vamos a estar. Pero resulta ser que el presidente les anuncia pocos días después, junto a Ginés, que no solamente estábamos en la cola, estábamos primero en la cola, fuimos serios para expresar de lo que somos capaces, y nuestros científicos, el Malbrán, el CONICET y todos nuestros infectólogos han aportado lo suyo para fabricar la vacuna en la Argentina y terminarla en México. ¿Viste que se podía hacer? ¿Viste? Lo que pasa es que es un mensaje también a nivel destituyente. Bajo el seudónimo de anarquía es una anomia,
se convoca a no respetar las normas, a ir contra los decretos, ¿no? Pero es un mensaje a las claras destituyente. Y lo curioso es que varios colegas lo están haciendo público. Que la gente se convoca sola, que hay que escuchar a la gente. Pero no hay que callarse la boca. Es decir, vamos a hacer nosotros lo mismo que están haciendo ellos y que tanto que uno critica de convocar a nuestros compañeras y compañeros para que vengan. Sería irresponsable. No sé, sería una responsabilidad fenomenal. Yo no quiero participar de esa cosa. Y sé que el presidente no lo haría nunca. Con lo cual, no esa es la vocación. Ya nos van a ver movernos en Capital y van a ver qué capacidad tiene el peronismo todavía de seguir moviéndose en defensa de los intereses de los argentinos y en defensa de lo que está haciendo Alberto y Cristina. Ya lo van a ver, van a tener oportunidad. Para eso hay que dejar que esto pase, para eso hay que dejar que llegue la vacuna, para eso hay que dejar que las cosas funcionen. ¿De dónde va a ser la vacuna? De Oxford, porque en este caso es lo mejor que nos está pasando, pero de cualquier otro país tenemos prurito para esa cosa. No. La fábrica de Estados Unidos, estupendo. La fábrica de Rusia, no, con la vacuna de Rusia hay un montón de cosas. China. Un montón de cosas, que los rusos han sido tan salame. Digo, llegaron primeros a Berlín, llegaron primeros a la Luna, ¿Cree que echaron a Hitler, echaron a Napoleón, fueron vivos para eso y tontos para fabricar una vacuna? Suena. Acordémonos de Laica, si suena loco. También, claro. Suena Aníbal, loco que tengamos que dar explicaciones. Ese sector que sale a la calle y que todavía no sabemos bien a quién responde, ¿no? Se empieza a hablar de las legislativas del año próximo, todavía parece un poco pronto, pero la verdad es que Bullrich asistió a esta marcha por primera vez y desde lejos, el caso de Brandoni y Lombardi también, ni siquiera estuvieron ahí concretamente en el obelisco. Y el expresidente de la Nación desde Europa, o bueno, quién sabe dónde ahora, tampoco es que convocó directamente, ¿no? Pero no puede convocar directamente porque no tiene con qué. Es un campeón mundial de rascabolismo que está en el lugar ejecutando lo suyo, no hace otra cosa que Pero estas personas que salen a la calle responden ¿a quién? A nadie. Cuando Juan Perón vuelve a la Argentina sacó 62% de los votos, el 38% no lo votó. Cuando Cristina tuvo su mejor momento sacó el 54% de los votos, el 46% no la votó. No votan peronistas, ¿por qué estamos esperando a nosotros que nos voten? Que nos crean, y la verdad que les va bárbaro con nosotros, pero después terminan viviendo y gobernando por derecha. Bueno, trataremos de que no vuelva a suceder, es semejante bestialidad. ¿Y cómo se hace para que eso no vuelva a suceder? Para que el hay que ocuparse. No prenda en la sociedad ese discurso que a veces es bien básico, bien bueno, la libertad, bueno, los derechos. Eso ya no engaña a nadie. Eso ya no engaña a nadie, porque libertad en la Argentina la tienen todos. Y con cuarentena y todo han hecho lo que se les han querido. Han querido salir y salgan. Feynman mismo decía, no, yo que entro cuando se me cantan las pelotas, no sé qué cosas, termino pescándose el bicho. No se puede jugar con el tema, no lo deseo. Y si todos esos que fueron se contagiaran, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay que atenderlos. Sí, claro. Hay que atenderlos. ¿Cómo van a uno a tener una política de la venganza o de la vendetta? ¿Qué vendetta ni qué comino? Hay que atenderlos y resolverlos el tema. Pero digo, háganla fácil, loco. Vos sabés cómo trabajan las enfermeras, los médicos, los infectólogos en los hospitales que no ven a su familia hace un montón de tiempo, la policía, los recolectores de residuos. Dejen de joder, viejo, a ver si podemos permitir que esa gente vaya bajando un poquito los decibeles y se sientan un poquitito mejor, porque mejor pago no se lo puede resolver. Ojalá pudiera uno darle compensaciones económicas, pero no se puede resolver por esa vía y sin embargo ninguno se corre de la responsabilidad que tiene para defender a los otros. Esta es la tarea que tenemos que estar apreciando, que se ve todos los días, es mucho el esfuerzo que está y no tener que soportar que estos salames vengan a la 9 de julio y encima se contagien como el intendente de Avellaneda. Vamos, viejo, déjese de joder, quédese en su casa. Hay momentos que vos ves de determinados canales que es una suerte de cadena nacional inoculando un mensaje tremendo. Sí, yo no igualmente Gallego sigo creyendo en que, como decía mi padre, Dios no quiere cosas puercas. Las cosas van a salir a luz y se van a ver como son, porque si ves vos que Chile está rondando los 500 muertos por millón, que Brasil ya superó los 500 muertos por millón, que Estados Unidos supera los 600 muertos por millón y que Argentina está cercana a los 200. Bueno, entonces las decisiones tomadas por el presidente fueron las exactas. Se lo cargó al hombro solito y pagando su costo y lo que fuera necesario. Y hay que seguir por ese camino. No vaya a ser cuestión que alguno se crea que esto está resuelto y que te terminen haciendo 20 goles en los últimos 5 minutos y pierdas por escándalo. Esto no puede pasar, el esfuerzo lo hicimos hasta acá, falta poco, ¿qué va a hacer? Falta poco. Aníbal, ayer Agustín Rossi estaba acá en C5N, ayer por la noche en el programa Hagan Algo, le preguntaron o habló por la seguridad o inseguridad creciente y en realidad lo que respondía Agustín Rossi es, bueno, lo que sucede hoy también tiene que ver con los 4 años de macrismo, sin lugar a dudas, nadie puede negar eso, pero la sociedad en realidad
espera una respuesta del gobierno actual, ¿no? Espera la respuesta del gobierno actual, más allá de que se sabe lo que ya pasó. En estos movimientos que yo les comentaba recién respecto de la IFE, respecto del pago de los salarios, el gobierno va a terminar invirtiendo más de 3 billones de pesos. 3 billones de pesos. ¿De dónde sale eso? ¿Los bancos nos están prestando? No. ¿Lo público nos están prestando? No. Seguramente de la emisión. ¿Y de dónde sale la emisión? De lo que dice el Fondo Monetario y Naciones Unidas. Ellos aconsejan que resuelvan las cosas por esa vía. Y el presidente, si hay algo que tienen eso en cuenta, es cada una de sus expresiones. Él decía, lo dijo en una entrevista con ustedes, si yo no me equivoco, donde él decía, miren, es imperioso que nosotros tengamos claro como objetivo cuáles son las cosas que nos importan. El trabajo, la generación de riqueza, y la búsqueda de las inversiones, una fuerte política exportadora que coloque los productos y sobre todo el valor agregado argentino en el mundo, una disminución fuerte de la política importadora respecto de los bienes de insumos necesarios para fabricar en la Argentina. Y decir cuáles son las claves de las cosas que tenemos que seguir nosotros. Y el desendeudamiento, la acumulación de reservas, el dólar competitivo, lograr que haya un equilibrio fiscal en algún momento, hay que ir por él, en algún momento lo vamos a encontrar, y trabajar fuertemente para resolver lo que nos importa como balanza comercial, que es la que nos va a dar las divisas que estamos buscando nosotros. Durante el gobierno de Cristina siempre oscilamos entre 10.000 y 12.000 millones de dólares año, y en el gobierno del Mamerto perdíamos 10.000 millones por año, entonces estamos 20 y pico de mil millones de dólares solamente de balanzas comerciales negativas. ¿Hay cosas por resolver? Sí, claro, mucho por resolver. Pero fue una Argentina que no festejó la exportación de un reactor nuclear a Holanda y celebró 6 millones de dólares de exportación de limones a Estados Unidos también, ¿no? Es que es importantísimo la venta de los limones. Yo he seguido mucho el tema tucumano y la venta de los limones es importantísimo, pero no resuelve la vida de los argentinos. Es uno de los temas a poner arriba de la mesa y prestar atención, que tenemos que acompañarlo también en ese tema. Pero tantas cosas hay de esas que hay que pensarlo. Yo hablaba en la campaña del 2015 de la necesidad de criar cerdos para poder hacer del déficit que siempre se le compró a Sadía en Brasil una fabricación argentina y poder colocar todo lo excedente como si fuese una exportación. Bueno, todo eso se perdió, se perdieron madres, se perdió un montón de cosas. Hoy hay que volver a la carga y están teniendo un proyecto llave en mano de preparación de chanchos para la China. Todo es una cosa extraña de estos mismos tipos que son los que generan sus complicaciones y que dan ventajas, amigotes, como sucedió con lo de Vicentín, que había el otro día en la cosa y decía, todos somos Vicentín. Yo no, son todos chorros. 110 millones de son todos chorros, yo no tengo nada que ver, no me metas a mí. Si vos sos Vicentín, te felicito, sé lo que quieras, pero yo no, Y no voy a hablar de Nardelli porque todo lo que tenía para decir de Nardelli lo dije y ahora el hombre se murió. Entonces, por respeto a su familia, no voy a hablar de él. Pero que son todos chorros, son todos chorros. No tengo nada que ver con esa empresa, son unos estafadores, terminan en una quiebra fraudulenta inmensa. Y era un presente griego que yo, cuando el presidente me puso muy contento cuando tomó la decisión positiva y me puso muy contento cuando decidió correrse de ese tema, por un presente griego fenomenal. Lo que él pretende con el tema de participar del mercado y ordenar las políticas se puede hacer perfectamente de otra forma sin que los argentinos paguen semejante bestialidad con una ventaja politiquera que no da ningún tipo de respuesta. Pero lo que pasa, Aníbal, es que el todos somos Vicentín, el vamos a hacer Venezuela, la reforma de la Constitución. Si no saben dónde queda Venezuela. Todo eso tiene que ver con una batalla, con una cuestión cultural, ¿no? Y con una batalla cultural. Bueno, justamente empieza el programa acá en C5N de Víctor Hugo Morales en el día de mañana, ya que lo menciono. Y es un poco por ahí también, ¿no? Por empezar a explicarle a toda esta gente que repite eslogans, me da a mí la sensación, que hay algo más que todos somos Vicentín. Dan un poquito de lástima. Te dicen que no queremos ser Venezuela. ¿Y qué es Venezuela? Pero es que muchos ni saben. No saben dónde queda Venezuela. Bueno, empecemos por el principio. A esa gente hay que encontrar la forma de explicarle qué Vicentín, por qué no todos somos Vicentín. Pero lo que pasa es que es muy difícil. Parece que es muy difícil explicar el rol del Estado, porque el Estado, es muy difícil con medios que colaboran. Sí, pero el rol del Estado también hace que, como en Italia, por ejemplo, los italianos salgan a reivindicar o a rescatarla a la Italia. Por ejemplo, eso es un Estado comprometido y respetuoso y honesto. Como nuestro Estado, a cargo del presidente de la Nación, también es tan honesto y tan responsable como el italiano, salió o quiso rescatar a Vicentín.
¿Y qué se encontró? Se encontró con los directivos que eran todos truchos, que cobraron 4 días antes el último desembolso del Banco Nación de empezar la convocatoria, que se vendieron de su patrimonio para que no los encontrara la quiebra fraudulenta. Todo es mugre. Que el tema de Renova, que era el jamón del medio, se lo vendieron a Glencore y no se sabe dónde está la guita. La única ventaja que tenemos es que el caso de Renova, por ser Vicentín cotizante en bolsa, tiene que aprobar a la Comisión Nacional de Valores, que no va a aprobarlo ni por casualidad. Y la defensa de la competencia es exactamente lo mismo. Entonces hay 2 frenos que van a hacer que tengas que ir para atrás y tengas que devolver la plata que te llevaste, que es mucha y que era lo único que valía la pena de Vicentín. 110 millones de pesos en facturas truchas y no sé qué cantidad de chequeras firmadas. Yo conozco una reunión, porque me la contó uno de los que participó, conozco el lugar donde se hizo, en qué medios llegaron a ese lugar para reunirse, y lo que decía el señor que murió, solamente voy a mencionar esto, él decía: nuestro negocio se maneja por la palabra y a nosotros no nos cree nadie. Decía ese señor. Entonces, esta era la visión. Querían venderle la empresa a otro argentino, pero la realidad es que era imposible hacer un due diligence para saber exactamente qué se debía y en qué condición estaba, porque estaban hasta las verijas de quilombo. Todo era un despelote generado por tipos propios para sacarle ventaja al despelote. Aníbal, ya que está, te pregunto porque vamos a ir ahora con ese tema, pero nos enteramos que acaban de declarar a Mauricio Macri persona no grata en Suiza. Esas cosas no le asigno mucho valor. La verdad es que es como cuando decían que los jueces no lo dejen salir. Que salga tranquilo. Nosotros cada vez que salíamos durante estos 4 años, yo salí un día, fui a Praga. 2 días después me llama Tony Coleman, que por la relación que tengo y qué sé yo, atendí el teléfono. Me dice: ¿no querés salir por el procesamiento? ¿Qué procesamiento? Ah, dice, perdóname, yo pensé que sabías, buenos días, te procesó por cunitas. Sacame, sí, es bueno para que sepan que uno está afuera y había pedido el permiso. Yo no tenía prohibición de salida del país, pero me parecía que era de caballero presentar una nota de decir: señores, voy a salir del país de tal fecha a tal fecha y volver. Que haga lo mismo. Que haga lo mismo que hacíamos nosotros, presentarnos como corresponde, reconocer que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que diga lo que tiene que hacer. Generar un lío de eso, no creo en eso, ni me gusta, ni me llama la atención cuando le faltan el respeto en el avión, no me gustan a mí esas cosas, no creo en eso. Me lo hicieron a mí yendo a Londres, iba un Champion Trophy que ganaron después las Leonas, había tomado la decisión de renunciar a la Confederación de Hockey porque por lastimarme a mí iban a lastimar al hockey, y fui a hablar con el presidente de la FIH en Londres, un estúpido apareció con la mujer a firmarme y yo le saqué la fotito. Tengo dirección, todo. Pero después dije: nah, ya está.